cordial saludo. Mi nombre es Wilmer Alexander Ortega, soy estudiante de licenciatura en Filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el presente video se abordará el capítulo 4 del texto titulado Historia crítica de la pedagogía en Colombia, cuyo autor es Edgar Ramírez. Él es doctor en Pedagogía y Educación. En el capítulo 4, titulado Los constructivismos, se estudia el rol que jugaron las ideas constructivistas en el pensamiento pedagógico de la nación alrededor de la década de los 80. Para esto se aborda desde 7 apartados. El primero es la ubicación histórica. En primer lugar, es importante revisar el contexto histórico de los años 80, ya que en esta época se vislumbraba una fuerte violencia política que generó un traslado de muchas personas del campo hacia las ciudades, en donde podía evidenciarse bastante miseria y desempleo. La economía de la nación entonces tiene una fuerte recesión que, unida al poder económico que tiene el narcotráfico en esta época, se genera en el país que vaya empeorando en cuanto que se da la participación política de estos. También frente a la hegemonía del bipartidismo en el poder, no se daba la oportunidad a otras alternativas políticas, manifestándose la insurgencia, aumentando aún más la violencia política. El presidente de esta época, que es Belisario Betancur, realiza algunos intentos de tregua para buscar la paz, pero estos se ven interrumpidos con la toma y la masacre del Palacio de Justicia en 1985, adicionándole el desastre armero que agravó aún más la crisis que sufría el país. Aparecieron algunos grupos armados de derecha que querían acabar con la insurgencia, y estos, financiados por el narcotráfico y patrocinados por los militares, realizaron innumerables masacres a civiles simpatizantes de la guerrilla y generaron una guerra contra los grupos políticos de izquierda, dejando como resultado el genocidio de más de 5.000 dirigentes de estos y de la Unión Patriótica. Por último, en este contexto se puede decir que Colombia tuvo un 80% de alfabetismo, pero pocas personas tenían acceso a la educación superior. En cuanto a la cultura y el pensamiento, en este segundo momento se puede decir que en los 80 se encuentra marcado por una pluralidad del pensamiento colombiano y la convivencia del pensamiento divergente, los cuales impregnan las ideas y mentalidades de la educación nacional. Algunas tendencias de esta década en el pensamiento filosófico colombiano son la fenomenología, el hegelianismo, la hermenéutica, la filosofía analítica latinoamericana y de las ciencias sociales, la metafísica y el marxismo, cada una de estas con algunos representantes significativos. Algo importante es que aparece un cuestionamiento del rol social que ocupa la filosofía y el pensamiento académico a nivel general. Lo anterior, ya que al parecer en la academia no hay filosofía, o que ésta no le dice nada a la realidad del país. Esto ya que se pretendió normalizar la actividad filosófica a mediados del siglo y se le redujo al ámbito académico, y el pensamiento dejó de plantearse el país como problema. En cuanto a la pedagogía, puede decirse que en esta época, con el auge del pluralismo en ideologías, se empieza a conocer y a estudiar en Colombia la obra de Jean Piaget. Recordemos que este autor pretendió explicar el proceso de construcción del pensamiento en el niño, desarrollando una teoría del conocimiento de base biológica experimental, alejándose de la dimensión afectiva o de la interacción social. Es así como el constructivismo en esta época se volvió algo de lo cual pocos hicieron una apropiación crítica y fue reducida a una simple aplicación didáctica. Adicionalmente, a mediados de esta década de los 80 se fue conociendo la obra de Lev Vygotsky y otros estudiosos de corte constructivista. Esta mirada didáctica puede mostrarse desde 3 perspectivas. La primera es la fundamentación antropológica, en la cual se puede decir que el sujeto es el protagonista del conocimiento, pero al constructivismo no le interesa al individuo como tal, sino la forma en que éste conoce y la naturaleza biológica del conocimiento.
Piaget asume pues que el sujeto asimila y modifica el medio, pero no se somete biológicamente a este. El medio también actúa sobre el individuo. Así, entre la vida y el pensamiento hay diferentes niveles de actividad mental, pero todos se dirigen hacia un equilibrio más concreto y más estable. Piaget va a insistir en la interacción, de la que son necesarios e inseparables tanto el sujeto como el objeto para el conocimiento, desprendiéndose de esto que el conocimiento es una construcción en el individuo. El constructivismo entonces va a afirmar que el individuo le es permitido construir su propio conocimiento, por lo cual no hay verdades absolutas, sino que éstas son fruto de una negociación de significados. Considera entonces que todas las personas pueden construir conocimiento basadas en sus presaberes, la interacción con el medio y las demás personas. También se asume que las capacidades para aprender dependen del desarrollo de las estructuras mentales. Una segunda perspectiva es la fundamentación epistemológica. Los estadios de desarrollo del conocimiento humano tienen una sucesión sin decir que se identifican con una cronología determinada, es decir, con la edad, ya que hay un tiempo propicio para el paso de una estructura determinada a otra y de la comprensión de este proceso y la identificación de los pasos de un estadio a otro superior depende de la posibilidad de aprendizaje. Una tercera perspectiva es la fundamentación ética y didáctica. Desde esta perspectiva, la educación tiene un reto grande de sustituir la enseñanza por el aprendizaje y debe colocar su énfasis más en el proceso que en los resultados, ya que la centralidad debe estar en los intereses del alumno a partir de los cuales los conocimientos adquieren un sentido, brindando una serie de experiencias que produzcan en el sujeto los desequilibrios que modifican sus esquemas de conocimiento por medio de situaciones significativas de aprendizaje. La educación entonces tiene como objeto formar individuos que sean capaces de desarrollar pensamiento autónomo que produzca nuevas ideas, permitiendo avances en otras áreas del conocimiento. Es allí como se vislumbra la necesidad de coordinar los intereses del alumno con la programación de la escuela, sabiendo que los contenidos temáticos son un medio y no un fin en la educación. El estudiante debe pues sentir que los conocimientos que adquiere son herramientas que le permiten resolver sus problemas en la cotidianidad. Por otro lado, la evaluación debe centrarse entonces en los avances del estudiante y no en la competitividad, más en el proceso de crecimiento que en los resultados mismos. Debe pues llevar a la autoconciencia del proceso y la búsqueda de mejores maneras para construir conocimiento. Se vislumbra, sin embargo, que la educación nacional, que es neoescolástica, y el conductismo práctico siguen teniendo una influencia significativa a la hora de explicar la pedagogía y la didáctica que sustenta el proyecto educativo. A manera pues de conclusión, Edgar Ramírez nos muestra que con el constructivismo sucede que los educadores en Colombia se quedaron con los elementos básicos aprendidos como verdades absolutizadas y no se tuvo un aprendizaje constructivista del constructivismo y solamente se volvió una moda. En esa época ser un educador actualizado fue confundido con ser constructivista, pero no se entendía la implicación de esto. Esta corriente generó un debate más didáctico que pedagógico, pues no se logró consolidar una comunidad académica que abordara un estudio sistematizado. Es decir, no hubo intentos originales de apropiación y asimilación crítica de la obra de Piaget y de otros autores constructivistas. Inclusive hay autores que creen que el constructivismo ha perdido vigencia y entró en decadencia con la autonomía que generó la Ley General de Educación. Muchos educadores colombianos entonces se llenaron de la diversidad de interpretaciones del constructivismo, por lo que no se generó una posición personal y crítica del mismo. Inclusive algunas estrategias de aprendizaje no llegaron a la mayoría de la población,
Es así como la educación universitaria se encuentra en una mezcla amorfa entre el neoescolasticismo y tecnología educativa. Por último, esta reflexión sobre el constructivismo no se planteó en Colombia como horizonte y se quedó en la recreación de estudios sin contexto, pues no se hizo dialogar esta corriente con la realidad de la nación. Mucho menos se planteó el aporte específico del constructivismo al aprendizaje y la formación de los niños y niñas de nuestro país.